Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Libros y Más Libros. Yo soy Eugenia y hoy les traigo el resumen de lecturas del mes de diciembre. Sé que con este video voy un poco en contra de la corriente porque la mayoría de los booktubers ya están subiendo los tops de mejores y peores lecturas del año. Pero en mi caso no sé por qué me gusta subir primero el wrap-up de diciembre, como cerrar todas las lecturas del año, que sepan todas las lecturas que hice, mis opiniones, y después de eso subir el top de mejores y peores del año. Así que bueno, espero que no les moleste que esté subiendo este video primero. Este mes leí un total de 5 libros, así que bueno, vamos a empezar. Calculo que se va a hacer largo como de costumbre, así que los invito a que si quieren se preparen un café, un té, un mate, lo que sea que tomen, así no se les hace tan pesado. El primer libro que terminé este mes fue The Psychopath Test, escrito por Jon Ronson, que fue traducido al castellano como ¿Es usted un psicópata? Bueno, este libro hace bastante tenía ganas de leerlo porque había visto una charla TED que dio el autor, que es un periodista británico muy conocido, que tiene un montón de libros también que se han vuelto súper famosos analizando temas como de la sociedad actual y todo eso. Y yo había visto la charla TED que él dio acerca de este tema, del tema de los psicópatas, de esta especie de test que se le da a los psicópatas, que se le da a las personas para saber si tienen tendencias psicópatas o no. Y bueno, la charla esa me había interesado muchísimo, además me había encantado la manera de expresarse de este periodista, su humor negro, no sé, me había atraído bastante. Y desde ese momento yo me había anotado en mis pendientes este libro. Pero la verdad que me tiraba un poco para atrás el tema de que por ahí el libro fuera demasiado parecido a lo que él había comentado en la charla o que se me hiciera demasiado repetitivo. Pero la verdad que todo lo contrario. En este libro vamos de la mano de Jon Ronson viendo un poco toda la historia de los psicópatas, de cómo se empezó a describir esta anomalía psiquiátrica, de cómo se le empezó a diagnosticar, de diferentes corrientes de pensamiento que intentaron tratar a los psicópatas, que intentaron como diseñar tratamientos o maneras de contenerlos, que proponían cómo podían reinsertarse de la sociedad, etcétera, etcétera. Básicamente vamos viendo eso, las diferentes visiones de varios psiquiatras. También vemos a otros grupos como por ejemplo la cientología, que en cierta manera creen que todo esto es una especie de invento de la psiquiatría simplemente para vender más fármacos. A él le interesa particularmente en qué criterios se basan los especialistas para diagnosticar a una persona como un psicópata o un sociópata. Este libro se me hizo muy interesante, creo que a cualquier persona que le interese todo el tema de la psiquiatría, de la salud mental, de la mente humana, le va a interesar porque es un libro que tiene un montón de datos curiosos de diferentes profesionales que intentaron tratar a los psicópatas. Hay un caso que es hilarante de un investigador que hace como una especie como de terapia de grupo donde ponen como a 20 psicópatas juntos y que hacía unas terapias súper raras, no sé, que los ponía a todos juntos desnudos a que trataran como de tratarse entre ellos, o sea, como que él tenía esa idea como de que si los psicópatas empezaban a socializar entre ellos se iban a curar. No sé, la verdad que unas cosas súper mega disparatadas. Y además la manera de contarlo de Jon Ronson es eso, es hilarante. Tiene un humor muy británico, muy ácido, muy gracioso. Además él tiene una personalidad también como muy neurótica, muy paranoica. Entonces es muy gracioso ver eso, como a medida que él va estudiando este tema de cómo diagnosticar a los psicópatas, cómo se empieza a preguntar si todas las personas a su alrededor, si tienen ciertas características psicópatas o no, y la verdad que nada, es muy gracioso. Hacia el final del libro nos deja varios interrogantes abiertos acerca de qué es un psicópata, si realmente pueden tratarse o no, si hay tantos psicópatas en el mundo como creemos o simplemente es que los diagnósticos se dan con demasiada libertad. Y bueno, estos son todos interrogantes que uno va a tener que después digerir toda la información del libro y sacar sus propias conclusiones. Es un libro de no ficción muy ameno que creo que le recomendaría a cualquier persona que esté mínimamente interesada en el tema de la psiquiatría, de los psicópatas. Creo que también es el libro perfecto para salir de un bloqueo de lector o cuando uno como que no sabe qué libro agarrar, está un poco perdido, porque es un libro muy ameno, muy entretenido, con un humor muy ácido y bueno, que creo que le puede gustar a diferentes tipos de públicos. En Goodreads yo le di una puntuación de 3 de 5 estrellas, porque bueno, me gustó mucho, pero aún así no es un libro demasiado trascendente o que creo que me vaya a dejar una huella en el futuro. El segundo libro que terminé este mes fue Aileen, escrito por Ottessa Moshfegh.
Este es un libro que hacía bastante tenía ganas de leer y la verdad que superó completamente mis expectativas y creo que puede llegar a ser uno de los candidatos para las mejores lecturas del 2018. Este libro es muy particular, es difícil hacer una sinopsis de él porque no tiene un argumento como que sea el fuerte de este libro, no es el argumento, sino que yo diría que es la ambientación y sobre todo la construcción del personaje principal. En esta historia, Aileen es una mujer ya anciana que nos cuenta en retrospectiva su vida cuando ya tenía 24 años, de cómo vivía sola con su padre alcohólico y tenía que prácticamente cuidar de él como si fuera una enfermera. Y a su vez ella tenía un trabajo en una institución penitenciaria para menores de edad, o sea, esta especie es como de correccionales, no sé cuál sería el término exacto, donde bueno, están detenidos jóvenes que no pueden ir a la cárcel porque son menores de edad. Como les digo, es un poco difícil explicar el argumento de este libro porque no es el fuerte del libro es la construcción del personaje de Aileen, pero para darles una idea nos va a contar de los sucesos de los días previos a esa Navidad, de cuando ella tenía 24 años, y de cómo la llegada de una nueva colega a su trabajo va a cambiar un poco sus esquemas y sus rutinas, y va a hacer que se desencadenen unos hechos, bueno, un poco inesperados. Les recomiendo, por lo menos en la edición en inglés, que no lean la sinopsis, porque es de esas sinopsis que te destripan absolutamente todo el libro. O sea, yo no entiendo realmente quién escribió esta sinopsis porque te cuenta, o sea, de principio hasta prácticamente el final, todo lo que pasa. Entonces, además es un libro corto, tiene 250 páginas, entonces no entiendo a quién se le ocurre contarte toda la historia en la sinopsis, a pesar de que no sea el foco principal. Creo que, bueno, no lo entiendo. Así que les recomiendo que por lo menos en inglés no lean la sinopsis. En castellano este libro fue traducido como Mi nombre era Aileen. Y bueno, a mí es un libro que me encantó, creo que superó todas mis expectativas porque es un libro, no sé, es un libro raro. Aileen es un personaje con el que es muy difícil conectar e incluso es bastante probable que a la mayoría de las personas les caiga muy mal porque es un personaje, ella es una persona muy rara, tiene hábitos muy extraños, es muy solitaria, prácticamente no tiene ningún amigo, ningún allegado cercano. Tiene sentimientos muy encontrados respecto a esta situación que ella vive con su padre y también con las situaciones que vive en su trabajo. Aileen además es una chica que está muy conflictuada con su cuerpo, con este tema como de tener un cuerpo de mujer, y constantemente ella nos relata cómo tiene estos sentimientos como de desagrado hacia su propio cuerpo. Y bueno, en muchos momentos nos describe situaciones que llegan a ser hasta puramente escatológicas, pero sorprendentemente estas escenas escatológicas no llegaron a desagradarme o a hacer que el libro me provocara rechazo, sino que creo que estaban ahí por una razón. Creo que nos ayudan a entender un poco más al personaje de Aileen y como que nos hagamos una foto más clara de cómo es su personalidad. A medida que avanza el libro nos damos cuenta que todos estos hábitos desagradables o que nos pueden provocar asco de Aileen en realidad son un reflejo de una persona que está absolutamente carente de afecto. Ella tiene una especie como de necesidad básica de tener contacto con seres humanos, de tener contacto físico, contacto emocional, que es algo de lo que ella está absolutamente carente. Entonces, al final es como que en cierta manera, por lo menos yo terminé sintiendo una especie como de lástima o de pena por Aileen en vez de este rechazo que ella nos quiere transmitir. Es un libro que tiene una dinámica muy particular, está muy enfocado en el personaje principal y se empieza a desarrollar una especie de argumento por ahí recién llegando a la segunda mitad del libro. Creo que no es un libro para todo el mundo, creo que hay personas a las que puede no gustarle, pero a mí en lo particular, no sé, me tocó alguna fibra que hizo que me gustara muchísimo, que pudiera conectar con el personaje principal, y para mí terminó siendo un libro redondo que lo tuvo todo para que me encantara. Es uno de esos libros también que se pueden definir como antinavideños, porque a pesar de que transcurren en Navidad, el ambiente es absolutamente lo opuesto. O sea, la casa de Aileen es lo menos acogedora que puede existir, es sucia, nadie cuida de ella, prácticamente no tienen comidas familiares con su padre, sino como que cada uno sobrevive con la comida que está tirada por ahí. Es un clima también muy frío, muy poco acogedor. Entonces, a pesar de que es un libro que transcurre en la Navidad, creo que
que tiene un poco este sentimiento de Grinch antinavideño, así que creo que a las personas que les gustan ese tipo de libros les puede llegar a gustar, sobre todo para leer en estas fechas. Y como les digo, para mí en lo personal es un libro que me gustó muchísimo y por esa razón le di 5 de 5 estrellas en Goodreads, pero me gustaría mucho saber si alguien lo leyó, qué opinaron de él, porque creo que es un libro que no gustaría a todo el mundo. El segundo libro que terminé este mes fue Modern Tarot, escrito por Michelle Tea. No me quiero explayar demasiado al respecto de este libro porque trata un tema muy específico, que es el tema de la lectura de las cartas del tarot. Entonces, bueno, al que no le interesa este tema, la verdad que el libro no les va a interesar para nada. Además es un libro que, si no me equivoco, no está traducido al castellano, así que voy a tratar de hacer mi reseña lo más brevemente posible. Bueno, yo hace poco me empecé a interesar por este tema de la lectura del tarot y quería, bueno, investigar un poco más a fondo a ver qué onda. Así que encontré este libro y me llamó la atención sobre todo porque la autora decía que ella explicaba todas las cartas del tarot una por una, pero con una perspectiva de género un poco más moderna y no binaria. Así que decidí leer este libro y la verdad que me gustó bastante. Explica la estructura que tiene, es que básicamente tiene una introducción y después va explicando cada una de las cartas, los arcanos mayores y los arcanos menores. Bueno, va explicando cómo se lee esa carta, qué diferentes interpretaciones puede tener en diferentes situaciones. También a veces en algunos casos nos explica un momento de su vida personal en el que esa carta le parece que tuvo una significación importante, y al final de cada carta también tiene una especie como de hechizo o como de recursos para atraer la energía de esa carta en tu vida. Es un libro que me pareció muy bien explicado, creo que para principiantes como yo, por lo menos, que no tenía la menor idea del tarot ni del significado de ninguna carta, creo que es bastante accesible. Lo único que les recomendaría que tengan un mazo de cartas con ustedes. Este libro se basa en el tarot de Rider-Waite y creo que es importante tener el mazo con ustedes porque la ilustración de cada carta que aparece en el libro es diferente, ¿no? Las cartas son un poco como una reinterpretación de la autora y el dibujo no es el mismo, entonces por ahí se pueden perder un poco si no tienen el mazo de cartas con ustedes. La única crítica por ahí que yo le haría, lo que por ahí a mí me faltó, que me hubiera gustado que la autora explicara un poco más de cómo ella hace las lecturas, de cuántas cartas tira, de cómo trata de interpretarlas juntas. Pero bueno, este libro simplemente nos explica carta por carta y ya está. Solo por esa razón le bajé una estrella en la calificación, le di 4 de 5 estrellas en Goodreads, pero se lo recomendaría a cualquier persona que sienta curiosidad hacia el tarot, pero que no tenga ningún tipo de conocimiento previo. Creo que puede ayudar a empezar a entender un poco más todo este mundo de las cartas del tarot. El cuarto libro que terminé este mes fue La Mujer Rota, de Simone de Beauvoir, que no lo tengo conmigo porque lo había sacado de la biblioteca y ya lo devolví. Este libro me empezó a llamar la atención, sobre todo desde que Dina lo recomendó en su canal, y bueno, desde ese momento lo tenía en pendientes. Y es un libro que la verdad que no me decepcionó, me gustó muchísimo. Esta recopilación contiene 3 historias, que son La Edad de la Discreción, Monólogo y La Mujer Rota, que es el que da nombre al libro. El hilo conector de estas historias es que están contadas por 3 mujeres que son ya de una edad madura y, a pesar de tener diferentes situaciones sociales, políticas, económicas, etcétera, o sea, todas tienen vidas en cierta manera diferentes, están conectadas por su devoción hacia los hombres de su vida. Por lo general, en los 3 casos tiene que ver con el marido, o sea, son mujeres que han sacrificado su vida, sus intereses personales para dedicarse a su marido y a sus familias. Y bueno, en cada una de las historias vamos viendo cómo esto las ha afectado en mayor o menor medida. También están contadas en diferentes formatos. La Edad de la Discreción está contada como una historia común, como una novela. Monólogo está contado como un monólogo, como una cadena de pensamientos de la protagonista. Y por último, La Mujer Rota está contado en formato de diario. Todos estos relatos son muy intimistas y muy impactantes y te hacen realmente ver las consecuencias que esta devoción a la familia tuvo en estas mujeres, de este sentimiento de angustia, de opresión, de darte cuenta de que ahora están como atrapadas sin salida, las 3 en situaciones diferentes pero a la vez tan similares. Es un libro que me gustó muchísimo, pero sobre todo creo que el relato final, el de La Mujer Rota, es como el que más
impotencia y más angustia me provocó. Y a partir de ahora creo que voy a tener mucho más en cuenta Simone de Beauvoir. Tengo muchísimas ganas de seguir explorando más de su literatura. Además, ella siendo un ícono tan importante como es de la literatura y del feminismo, me han dado muchísimas más ganas de seguir explorando sus obras. Creo que a cualquier persona interesada en iniciarse con esta autora le recomendaría La mujer rota, porque es un libro muy accesible y además uno puede sacar una especie de moraleja o de enseñanza de cada una de las historias. Y nada, eso, son muy impactantes y además están escritas de una manera sublime. Así que obviamente este libro se llevó 5 de 5 estrellas en Goodreads. El último libro que terminé este mes fue The Magicians, escrito por Lev Grossman. Este libro fue traducido como Los magos en castellano. Este era el último libro que me faltaba para terminar el reto de 10 libros que quería leer en el 2018. Así que bueno, estoy muy contenta de haberlos terminado todos y no haber dejado ninguno de lado. Este libro básicamente tenía ganas de leerlo desde que yo había visto la serie, que bueno, yo había empezado a ver la serie y no tenía idea de que había un libro detrás, y cuando me enteré me dieron muchas ganas de leerlo porque la serie me había gustado, pero sentía como que había huecos y cosas que no terminaba de entender, y sentí que por ahí si leía el libro no sé, las iba a entender un poco mejor. Este libro nos cuenta la historia de Quentin, que es un chico que vive en Brooklyn y que él siempre se ha sentido como muy insatisfecho con la vida, sufre una especie como de depresión constante, donde él siente como que nada lo llena, que nada lo satisface. Él siempre desde muy chico estuvo obsesionado con unos libros que nos cuentan la historia de Fillory, que era una especie como de mundo mágico donde la magia existía y había elfos y faunos y todo eso, algo muy parecido a Narnia básicamente. Y bueno, él siempre había estado muy obsesionado con esta saga de libros y de repente se va a encontrar con una invitación a una escuela de magia que se llama Breakbills, y va a descubrir que, bueno, que puede aprender a ser un mago, que tiene aptitudes para ser un mago. Así que él va a empezar su carrera en Breakbills. Y en un principio él va a creer que, bueno, que esta es la respuesta a esta insatisfacción constante que él sentía, esta depresión. Pero bueno, a medida que pasa la novela nos damos cuenta de que no, de que él sigue teniendo este sentimiento de depresión y insatisfacción constante. Bueno, este es un libro con el que tuve sentimientos muy encontrados. Antes de leerlo yo había visto muchísimas reseñas de personas que decían que era una copia de Harry Potter y de Narnia, que tenía todos conceptos copiados. Y creo que concuerdo con eso. Realmente no se puede negar de que, o sea, la primera mitad del libro es Harry Potter y la segunda mitad del libro es Narnia. O sea, no hay vuelta que darle. Creo que Lev Grossman peca un poco de pereza en este sentido. O sea, me parece como que él decidió crear un mundo mágico, pero no se molestó en lo más mínimo como de hacer una construcción de ese mundo. No hay ningún tipo de reglas definidas en este mundo. O sea, es como si el autor dijera, bueno, voy a hacer un mundo donde la magia es posible y mi protagonista va a ir a una escuela de magia, pero en ningún momento nos explica las leyes de este mundo, de cómo funciona, de cómo opera. O sea, queda todo muy vago, y creo que simplemente esto fue negligencia de parte del autor, que creo que ni siquiera se esforzó por intentar construir un mundo creíble. Por otra parte, se siente que el libro está como muy acelerado, porque es de esos libros donde capítulo a capítulo a veces pasan muchos años entre medio. Y toda la educación de Quentin, esos 4 años que él pasa en Breakbills, como que están condensados en un par de capítulos. O sea, en este libro fácilmente creo que pasan como 8 años o algo así, de principio a fin del libro. Y no sé, no entiendo por qué el autor como que no se tomó más tiempo para construir el mundo un poco más lentamente, como para meternos en la atmósfera, para que entendamos a los personajes. Hay muchas situaciones que se encuentran desconectadas unas de las otras, como que de repente pasa una situación y no se desarrolla, o sea, pasa y se deja de lado y hasta el final del libro no se vuelve a tocar esa situación nunca más. Y es como que, no sé, creo que es un libro que tiene muchísimo potencial, o sea, tiene cosas interesantes, pero se queda en eso, en una copia barata de otros libros de fantasía. Creo que es uno de esos raros casos donde yo disfruté mucho más de la serie que del libro, porque la serie se toma las cosas como con más lentitud. Va explicando cada uno de los personajes secundarios, cada una de las historias, como que se va tomando su tiempo para desarrollarlas y para sostenerlas en el tiempo, que es lo que el libro no hace. Sé que hay muchos lectores que se quejaban del tema de que Quentin es como que constantemente esta persona insatisfecha, que nada le viene bien. Es más bien un comentario en Goodreads que me causó mucha gracia, porque decía que si Quentin se encontrara
como que si Quentin no se fuera al arco iris y se encontrara con una olla llena de oro, que se quejaría de lo pesada que es. Y realmente es así, o sea, es un personaje como que nada le viene bien. Pero a mí eso en particular no me molestó tanto, o sea, me pareció que era parte del personaje. Pero sí me molestaron sus comentarios constantemente machistas, o sea, cada vez que describía un personaje femenino era como que tenía que hablar, no sé, o sea, de su apariencia física y ya está. Me pareció absolutamente innecesario y creo que es un esfuerzo del autor por tratar como de conectar con la generación más joven de este tema de poner un poco como que de sexo y de drogas y de comentarios machistas, y que cree como que con eso a los jóvenes el libro les va a gustar. Y no sé, me pareció como un recurso muy barato por parte del autor y no me cayó nada bien. Pero como les digo, es un libro con el que tengo sentimientos muy encontrados. Yo le di 2 de 5 estrellas en Goodreads porque la verdad que el libro no me gustó prácticamente nada. Son muy contadas las cosas que rescato de él, pero aún así siento que la historia tiene potencial y me dan ganas de leer el segundo libro. Bueno, no sé si lo mencioné, pero esta es una trilogía. Además, el segundo libro tiene reseñas mucho mejores y se enfoca un poco más en uno de los personajes secundarios del primer libro. Así que creo que a pesar de todo lo malo que dije de este libro, me gustaría darle una oportunidad al segundo libro para ver por dónde va la historia. Pero bueno, a los que no estén demasiado interesados en leer esta historia, les recomiendo que directamente vean la serie, que creo que está muy bien hecha y la verdad que es bastante más satisfactoria que el libro. Esos fueron todos los libros que leí en el mes de diciembre. Me gustaría que me dejen en los comentarios qué estuvieron leyendo ustedes, si leyeron algún libro interesante, cuáles creen que van a estar entre sus mejores del año, y ya nos vemos la semana que viene con otro video.